Muy buenas tardes. Sean mis primeras palabras para agradecer la presencia de todos los que nos acompañan en esta sala, particularmente nuestros expositores y por supuesto el público que nos acompaña a través de la plataforma Zoom. Antes de partir con la presentación específica de esta sesión, la Comisión del Lenguaje Claro, por mi intermedio, ha querido hacer un breve recordatorio y un breve homenaje también al ministro del Tribunal Constitucional, Rodrigo Pica Flores, recientemente fallecido, quien, como ustedes recordarán, nos acompañó recientemente comentando una de las obras que han sido materia de este ciclo y particularmente brindándonos su sapiencia, su simpatía, su característica de un hombre que podemos calificar de extraordinario. Por eso queríamos hacer esta pequeña presentación y homenaje justamente para honrarlo. Hace algunos meses, don Rodrigo Pica Flores estaba con nosotros, comentando una de nuestras obras elegidas en el ciclo de literatura y sistema de justicia. Hoy nos ha dejado tempranamente y queda en su lugar un gran vacío, mucha pena, pero a la vez la alegría y el honor de haberlo conocido y compartido con él grandes momentos del quehacer profesional y de la vida. Fue ministro del Tribunal Constitucional, académico, un hombre de vasta cultura y sensibilidad, un extraordinario amigo, padre y esposo. Pese a su juventud, mucho aprendimos de él. Fue ejemplo para nosotros en sencillez, en generosidad y en talento. Hay sucesos que no encuentran explicación y que solo demandan de nosotros resignación y el deseo de consuelo para los suyos. Pues era mucho lo que Rodrigo pudo seguir ofreciendo en tantos frentes y en tantas actividades en las que meritoriamente participó. Pero hoy, que nos mira desde un mejor lugar, brindarle este pequeño homenaje y nuestro cariño es una forma de decirle que nunca lo olvidaremos, que esperamos con humildad y a la vez con orgullo preservar su legado y que estamos seguros que en algún momento, más temprano o más tarde, tendremos la oportunidad de volver a abrazarlo y de reanudar tan profundas conversaciones como hasta hace poco tuvimos. Rodrigo, gracias por haber participado en este ciclo y por haberte alcanzado incluso a inscribir para ver la versión de hoy. Gracias por tu amor al conocimiento y tu fe en las personas, en un mundo del que a veces solo vemos desconfianzas y cegueras. Gracias por tu gran sabiduría y tu voluntad siempre al servicio de los demás. Como decía Miguel Hernández a su desaparecido amigo Ramón Sijé, temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada. Pero ello no impide ni impedirá que nuestro cariño viva siempre y se dedique ahora a tu señora Francisca y a tus hijos Facundo y Analina, porque el que ha sembrado bondad la recibirá 1000 veces. Adiós, Rodrigo, amigo querido. Dicho lo anterior y con mucha emoción, al despedir a nuestro amigo, hagamos la presentación de esta tercera jornada del segundo ciclo de literatura y sistema de justicia. Estas sesiones que hemos celebrado ya desde hace varios meses nos han permitido reflexionar acerca de temáticas sociales y jurídicas de interés para la ciudadanía y la administración de justicia. También debemos agradecer nuevamente al intérprete de lengua de señas que nos ha acompañado y que hace que la justicia sea accesible e inclusiva para todas las personas. A lo largo de este ciclo hemos abordado cómo la literatura refleja una realidad en una época determinada, cómo nos retrata como seres humanos y cómo los jueces encargados de resolver controversias influyen directamente en la vida de las personas. En ese sentido, en este espacio de reflexión nos seguimos haciendo algunas interrogantes. ¿Cómo la literatura refleja el derecho? ¿Cómo el arte de las letras visualiza la ley y las instituciones legales? ¿Cómo la literatura explora el comportamiento humano de las personas que se ven atrapadas por la ley
y los procedimientos legales. Distintas obras nos han permitido reflexionar al respecto, cuestionar nuestra realidad judicial y plantearnos desafíos como judicatura. Por dicha razón ha sido tan importante la contribución de este ciclo en la labor de administración de justicia. El día de hoy, que finalizamos las jornadas de este semestre, hemos elegido un libro que nos acerca a la literatura norteamericana y trata el racismo y los prejuicios sociales, temáticas actuales de los derechos humanos vinculadas directamente con el acceso a la justicia de las personas y grupos vulnerables. El acceso a la justicia es un concepto que hace referencia a las posibilidades de las personas, sin distinción alguna, de obtener una respuesta satisfactoria a sus necesidades jurídicas, y se ubica dentro de las prioridades institucionales del Estado de Chile, ya que si bien este derecho tiene un reconocimiento normativo que emana desde nuestra Constitución política, el proceso de modernización del Estado ha requerido enfocar esfuerzos en permitir que este acceso a la justicia se realice en igualdad de oportunidades, enfocado especialmente en aquellos grupos vulnerables. Sin embargo, la discriminación sigue estando presente en todo ámbito, lo que no excluye a la judicatura. De acuerdo a Naciones Unidas, la discriminación afecta a casi un 20% de la población. Según datos procedentes de 31 países correspondientes al periodo 2014-2019, cada una de 5 personas entrevistadas declaró que había sido objeto de discriminación, al menos en una de las instancias prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos. Entre las mujeres, la probabilidad de ser víctima de discriminación es más alta que entre los hombres. Asimismo, entre los principales motivos de discriminación citados por esas mujeres, no figuraba la discriminación en sí, sino la religión, el sexo y la condición étnica. En nuestro país, uno de los hallazgos más relevantes de la Encuesta Nacional de Derechos Humanos del año 2022 reflejó que el 64.8% de las personas cree que en Chile no tienen asegurado un proceso judicial justo sin discriminación. Cifras que son alarmantes, lo que nos obliga en nuestra función a tomar medidas y realizar instancias de discusión y mejora. Es por esta razón que la obra elegida para este ciclo aborda justamente esta temática. Matar a un ruiseñor, de la autora norteamericana Harper Lee, es una novela clásica de la literatura estadounidense publicada por primera vez en 1960. La historia está ambientada en la década de 1930, en un pequeño pueblo ficticio de Alabama llamado Macomb, y está narrada desde la perspectiva de Scout Finch, una niña de 6 años. La trama gira en torno a temas importantes como la injusticia racial y la pérdida de la inocencia. Scout y su hermano Jem se ven envueltos en el drama de su padre, Atticus Finch, un abogado que defiende a un hombre afroamericano injustamente acusado de violar a una mujer blanca. La novela examina las tensiones sociales y raciales en el sur de los Estados Unidos y plantea cuestiones de moralidad y prejuicios arraigados en el sistema legal de la época. A través de este libro podemos ver cómo la literatura de un país, al igual que su historia, ilustra y representa las transformaciones de la concepción biológica, ideológica y metafísica de la diferencia racial. Ahora bien, aunque la novela trata sobre muchos temas como la violación sexual y la desigualdad racial, hay algunas temáticas que parecen relevantes de destacar en el ejercicio de nuestra profesión: abogacía, integridad, administración de justicia y discriminación. El relato tiene lugar, como lo decíamos, en el pueblo ficticio de Macomb, Alabama, caracterizado por su ruralidad y pobreza debido a los efectos de la Gran Depresión. El conflicto principal de la obra refiere a la labor de Atticus Finch, padre de Scout, a quien se le asigna la defensa de Tom Robinson, afroamericano acusado de violación, ante la falta de otros abogados disponibles e interesados en el caso, dadas las implicancias morales que conllevaba. Así, una primera aproximación valiosa a la novela es el rol que cumple Atticus, en tanto consagra un modelo ideal de abogado, a saber, dialogante, empático, respetuoso, íntegro, entre otros. Matar a un ruiseñor plantea preguntas y desafía las injusticias presentes en el sistema de justicia. A través del personaje de Atticus Finch, Harper Lee nos presenta un modelo de integridad y valentía,
que lucha por la justicia incluso cuando parece una batalla perdida. La novela sirve como una crítica poderosa y un llamado a reflexionar sobre la necesidad de un sistema legal imparcial y equitativo, libre de prejuicios raciales y sociales. En ese contexto podemos observar que la labor del abogado frente a una sociedad dividida por diferencias raciales se torna compleja. Esto nos hace cuestionarnos qué debe primar en el ejercicio de la profesión y cómo se debe tener siempre presente la ética profesional, otorgar una adecuada defensa desprovista de prejuicios y estereotipos y velar por un proceso transparente y justo. La novela refleja también una administración de justicia, por el contrario a lo que hemos dicho, llena de prejuicios y estereotipos, en que se puede observar que aunque exista una clara falta de pruebas que respalden la acusación, el sistema judicial del pueblo de Maikom se muestra permeado por el racismo y la discriminación. A pesar de los esfuerzos del abogado defensor Atticus Finch para demostrar la inocencia de Tom, el jurado, influenciado por sus prejuicios raciales, emite un veredicto de culpabilidad. Asimismo, la injusticia se vuelve aún más evidente cuando se considera el carácter de la acusadora, Mayela Abel, ya que el sistema judicial valora más su palabra por ser blanca que por ser una presunta víctima. Esta disparidad de trato y la prevalencia del racismo en la administración de justicia reflejan la realidad de la época y arrojan luz sobre desigualdades profundamente arraigadas. En este marco siempre debemos promover que la justicia debe ser abierta por igual a todos, sin barreras discriminatorias de ningún tipo, ya sean económicas, culturales, ideológicas, religiosas, étnicas, de ubicación geográfica o incluso lingüísticas. La obra finalmente refleja un evidente caso de discriminación contra Tom Robinson, destacando las fallas y los juicios apresurados que pueden existir en una sociedad que no se basa en la justicia y en la igualdad de trato, razón por la cual debemos seguir trabajando en una justicia igualitaria y sin discriminación. En ese sentido, cabe señalar que actualmente, tanto en el sistema universal como en el sistema interamericano de protección de derechos humanos, existen instrumentos que enfatizan la obligación de los estados de garantizar el respeto de los derechos de todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, género, religión o posición política. No obstante, y pese a que se cuenta con un considerable acervo de tratados, declaraciones y convenciones que salvaguardan esa igualdad de jure, esta aún no se traduce en una efectiva igualdad de facto. Para finalizar, es sumamente importante tener presente que la raza ha sido un criterio constante de diferenciación, lo mismo que la riqueza, la clase y el sexo, tres categorías determinadas por el poder y la necesidad de control. Es así que, de acuerdo a Naciones Unidas, la mayoría de las víctimas de la discriminación racial en la región son colectividades y miembros de ellas, con identidades particulares que se desarrollan a partir de ejes como la etnicidad, la cultura, la nacionalidad, la lengua y el territorio, teniendo en común el hecho de presentarse y ser percibidos como diferentes respecto de otra identidad dominante entendida como nacional. Entonces, este libro nos ayuda a sensibilizarnos contra el racismo, contra la violencia, contra la intolerancia, por lo que es importante que lo leamos en esta época que estamos viviendo. Asimismo, nos deja de manifiesto lo que en palabras de Toni Morrison, y que a nuestro juicio es uno de los objetivos del arte de las letras, que la literatura de un país forma y conforma las identidades culturales. Esta novela deja en evidencia un conflicto social, aún actual en Estados Unidos, que desafía a la judicatura en su quehacer judicial y que nuestro país no está lejos de aquello por las nuevas formas de racismo que enfrentamos. En este marco, entonces, los invito a escuchar el análisis y reflexiones de los destacados panelistas que nos acompañan esta tarde. La señora Nell Greven, fiscala judicial de la Corte de Apelaciones de Valparaíso e integrante de la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial. El señor Víctor Illich Ruiz, escritor y juez del Juzgado de Garantía de San Vicente. Y la señora Amanda Olivares Valencia, abogada y candidata a doctora de la Universidad Diego Portales por la Universidad de París 10, Nanterre. Muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias a nuestro público. Recordemos
con el corazón a nuestro amigo que ya no está y que de alguna manera esperamos también ilumine esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Agradecemos sus palabras. Previo a continuar con este ciclo, quisiera recordarles que estamos transmitiendo esta sesión por el canal del Poder Judicial. A continuación, entonces, le damos la palabra a la fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Valparaíso e integrante de la Comisión de Lenguaje Claro, Nel Greven, quien expondrá sobre la novela Matar a un ruiseñor. Buenas tardes. Agradezco especialmente a la señora ministra Ángela Vivanco, a la Comisión de Lenguaje Claro, a los ministros de la Excelentísima Corte Suprema, a los ministros de las Cortes de Apelaciones y fiscales que están viendo en este momento, así como a los jueces y a todos los amables oyentes. El libro que me toca presentar hoy es un libro que les debo decir es sumamente entretenido. Se llama y la autora es Harper Lee. Se publicó en 1960, se vendieron 40 millones de copias, se tradujo a 40 idiomas. Eso les dará a ustedes una visión de cuán entretenido es. Llegó a ganar un Pulitzer porque es un libro realmente que se lee fácilmente. Para comenzar, vamos a escuchar el canto del pájaro que da nombre a este libro. Este libro, como ustedes ven, le rinde un homenaje de cierta manera a este pájaro que tiene distintos tipos de sonidos, no es el único. Y lo que dice Atticus a sus hijos es que se puede, ojalá le dispararan solo a latas, pero dispararle a un ruiseñor es pecado. Ahí vamos a ver por qué. Este libro tiene varios personajes. En primer lugar tenemos a Scout, que es la narradora y que es en realidad la misma autora, Harper Lee, cuyo nombre era realmente Nell Harper Lee. Y no firmó este libro con su nombre de pila porque no quería que le dijeran Nelly, que nombre que no le gustaba, apelativo que no le gustaba. Ella nació y murió en Monroeville, que es Macomb, en 1926 y murió en 2016. El abogado se inspira en su padre, A.C. Lee, que inspira sus dos novelas, tanto Matar a un ruiseñor como Ve y pon un centinela, que muestra a un Atticus totalmente diferente como un hombre reaccionario y obstinado. A pesar de que este libro se escribió antes, Ve y pon un centinela, en realidad narra una etapa posterior en la vida de la misma autora y de la protagonista del libro, en que tiene discusiones tanto con su tío como con su padre acerca de la situación que se estaba dando en Estados Unidos al momento en que se publicó la novela. Porque si bien, como bien dijo la ministra señora Ángela Vivanco, está ambientada en 1930, se edita en un momento de cambio social en Estados Unidos, particularmente en relación al racismo y la situación de las personas afrodescendientes. En estos dos libros se plasma la ambivalencia que existe muchas veces en las hijas respecto de sus padres, que los adoran por sus múltiples virtudes, pero no son ciegas a sus defectos. A pesar de todos los conflictos que pueden haber tenido acerca de esta situación, ella cuidó a su padre en la ancianidad y en sus cartas narra cuán chocante era para ella ver la alimentación parenteral. Era su amor. Ella misma estudió Derecho en la Universidad de Alabama, pero no terminó. Sin embargo, hizo un periodo de verano en Oxford. Su madre se llamaba Frances Cunningham Finch. Vamos a ver por qué esto es interesante. Nell era una persona reservada. Su última entrevista la dio en 1964, murió en 2016. Ustedes ven todos los años que estuvo
sin dar entrevistas, que luchaba con su tendencia al aislamiento, pero tuvo amistades profundas. Una de esas amistades es Charles Baker Harris, Dill en el libro, que en la vida real era su vecino, el escritor Truman Capote. Respecto de Truman Capote y Harper Lee, hay que decir que también él vivió en Monroeville desde los 4 años y se fue a vivir con su tía porque sus padres se separaron y ellos se hicieron amigos por sus personalidades. Ella tenía un carácter fuerte, él tenía un carácter más suave, y ambos tenían afición a contar historias. Ella le ayudó en la investigación para el libro sobre un asesinato cuádruple que dio origen a su libro A Sangre Fría. Pero sin embargo, solo la nombra al pasar, dando gracias a otra persona y a ella, sin hacer mención de todo lo que le ayudó, y esto generó un primer quiebre. Cuando ella publica su libro y gana este premio, se dice que en realidad quien había escrito el libro era Truman Capote. Pero él nunca desmintió y por el contrario hasta fomentó esta idea de que la había escrito él. Sin embargo, en una carta de 1959 a su tía, reconoce que había leído el manuscrito y que le gustó, pero en ninguna parte señala que él haya participado en la escritura. Y Harper Lee se vengó en sus últimos años en que le contó a un historiador amigo que Truman Capote era un mentiroso compulsivo, problema que se veía incrementado por su afición a las drogas y al alcohol, y que nunca le perdonó a ella que hubiera escrito una novela que vendió. Pese a todo, él inspira a Dill y ella inspira a Isabel, un personaje de Truman Capote, en otras voces, otros ámbitos, también amiga del personaje principal, Joel. Y aquí tenemos a la trama. La trama nosotros la podemos identificar ya por una cita que aparece al principio de la novela, que para los que somos abogados es muy gracioso, porque dice: los abogados, supongo, también fueron niños alguna vez. Sí, fuimos niños. Esta es la historia de los hermanos Finch, Scott y Jem, y su amigo Dill, que crecen en Macon. El padre es Atticus, un abogado viudo que se dedica a defender causas de materias comerciales y la legislatura porque tuvo una mala experiencia en el derecho penal. Habían matado a los que había defendido, entonces no quiso seguir por ese camino. La ayuda Calpurnia, que es una afrodescendiente muy estricta con Scout, y adora a Jem, que es el hermano. Calpurnia habla bien, el libro dice no como los de su clase, sabe leer y escribir, tampoco era propio de los de su clase, y es una cristiana devota, que lo vamos a ver también es importante dentro de la trama del libro. Dill llega durante el verano a quedarse con su tía Rachel. Tiene mucha imaginación y participa en la creación y ejecución de los juegos de los Finch. Se presenta como Charles Baker Harris, quien tiene 6 años y sabe leer. Esa es su gran presentación. Este es el sur de los Estados Unidos en los años 30. Pobre, todavía recordando la derrota en la Guerra de Secesión y sus pasadas glorias de grandes mansiones de ricos algodoneros. Luego, tenemos un personaje que es muy importante en la novela, pese a que no tiene que ver con el juicio mismo, que es Boo Radley. Cerca de la casa de los Finch se encontraba la mansión Radley, que era para los niños una mansión de leyenda. Si uno la tocaba, se moría a los minutos. Si uno comía sus nueces, moría porque Boo Radley las había envenenado. Boo era uno de los hijos de esta familia que, tras problemas con
la ley y también con amigos de malas juntas, que nosotros podríamos decir ahora, había sido encerrado por su padre y la población no lo había visto durante 30 años, transformándose en el legendario malo del pueblo. Todo lo malo que pasaba en el pueblo era culpa de Boo Radley, aunque después se probara que había sido otra persona quien lo había hecho. Jem describe a Boo como un ser de 2 metros que comía ardillas y gatos crudos, y por eso sus manos estaban manchadas de sangre, porque si uno se come un animal crudo, nunca puede lavar la sangre de sus manos. Una cicatriz irregular atravesaba su cara, y además tenía pocos dientes y los que tenía estaban amarillos y podridos. Tenía los ojos saltones, babeaba todo el tiempo. Los niños estaban obsesionados tanto con la casa como con Boo, y intentaron diversas estratagemas para tratar de sacarlo, porque pensaban que era como este monstruo que se veía. Sin embargo, cuando jugaban, se encontraron muchas veces con él o algunas trazas de él. Por ejemplo, en un juego en que Scout rueda dentro de un neumático y choca contra la casa de los Radley, escucha una risa dentro de la casa y piensa que es Boo. Luego, cuando Jem se mete a la finca de los Radley y le disparan y pierde los pantalones, él se los deja puestos en una cerca y se da cuenta que lo cosieron. Y también piensan que es Boo quien lo hizo. Y les deja diversos regalos en el hueco de un árbol. Cuando la señorita Maudie Atkinson se le quema la casa durante una nevazón y los niños tienen que salir por si se quema la de ella, que estaba al frente de la de Maudie, alguien cubre a Scout con una manta sin que ella lo notara. Era Boo. Quizás no era tan malo después de todo. Luego, tenemos que a Scout en el colegio le va mal, porque pese a que estaba en primero básico y sabía leer y escribir, no era del gusto del nuevo método del colegio que los niños leyeran y escribieran hasta tercero básico. Y eso le trae malas relaciones con su profesora. Además tiene la desgracia de tener que explicarle a su maestra por qué Walter Cunningham, recuerden que su mamá se llamaba Frances Cunningham, la madre de Harper Lee, no tenía almuerzo y tampoco podía recibir un préstamo para comprarlo. La profesora se enoja con ella por la explicación y le da un golpe en la mano con una regla. A la salida, Scout pesca a Walter y lo golpea, pero Jem los pilla y lo invita a almorzar, porque su padre, Atticus, había asesorado al padre de Walter por una amortización de una deuda, y ahí el padre Atticus le había explicado a Scout por qué los Cunningham no le podían pagar con dinero, sino que por los problemas económicos que le afectaban, le pagaba en especie, con leña, con los productos que podía conseguir por ahí. Y cómo estos problemas económicos de los pequeños agricultores afectaban a su vez la economía de los profesionales. Pero era gente honesta y cumplidora. Scout llega a casa enojada con Cal por haberla obligado a copiar pasajes de la Biblia y de esa manera haberles enseñado a escribir. No quiere volver a la escuela, llegando a pedirle a su padre que haga como con Barry Ellis, que va que va un día al año y le tienen por completada la educación. Entonces el padre le dice que los Ewell pertenecen a una clase especial que solo está integrada por los Ewell y que la ley mira para el lado para proteger a sus hijos, pero que ellos son personas normales y tienen que cumplir la ley. Ante la pregunta de por qué no quiere volver, ella le explica que le prohibieron leer y que ella quiere seguir leyendo con Atticus en las tardes. Entonces el padre le propone un compromiso y ella le dice, ¿vamos a torcer la ley? No,
vamos a hacer un compromiso. Tú vas al colegio y yo te permito leer. Pero esto va a quedar como un secreto entre nosotros para que la señorita Caroline, que era la profesora, no persiga a Atticus. El juicio. Mientras todo esto ocurría, mientras esta vida que parece idílica, la vemos a través de los ojos de la niña, Tom Robinson, un afrodescendiente, es acusado de violar a Mayela Wigwell, quien tiene como testigo a su padre. El juez Taylor nombra a Atticus porque sabe que siendo un hombre justo era lo correcto. Pero el nombramiento trae consecuencias. Los niños son perseguidos, se les da malos tratos, la gente los llama cosas en la calle y además tienen que defender a Tom cuando los campesinos, entre ellos los Cunningham, tratan de linchar cuando estaba dentro de la cárcel. Atticus le regala a los niños un rifle para Navidad y aquí viene lo del ruiseñor. Y les dice que si quieren disparar a tarros o a otro tipo, abadejos, otro tipo de aves, no está bien, pero podrían hacerlo. Pero dispararle a un ruiseñor es pecado. Ella le pregunta, Scout le pregunta a Maudie Atkinson, ¿por qué es pecado? Y ella le dice que los ruiseñores no hacen más que agradarnos, producirnos placer con su canto, y que si uno los mata, está cometiendo un pecado porque no hacen ningún mal. Comienza el juicio. Es la palabra de dos blancos contra un afrodescendiente. Testifica el sheriff Tate y dice que Mayela tenía el ojo derecho morado y marcas en todo alrededor del cuello, en esta forma. Bob Ewell, por su parte, el padre de Mayela, señala que vio cuando ellos yacían juntos, que sabe leer y escribir, y Atticus le pide que lo demuestre. Y él toma el lápiz y escribe con la izquierda. Y luego, cuando declara a Mayela, primero le pregunta sobre sus condiciones de vida, y luego le pregunta si está segura que fue Tom quien se lo hizo, que si le pegó, que si la atacó, que si está segura que le pegó, y que si fue que él le pegó en el ojo derecho. Ella empieza a confundirse, se transforma en una testigo hostil, que en ciertos momentos se tranquiliza, y habla, por ejemplo, que tiene 19 años, que tiene 7 hermanos, que fue 2 o 3 años al colegio, y que su padre es tolerable excepto cuando, y ahí deja la palabra cortada. Pero luego niega que su padre le haya pegado alguna vez o que le haya tocado algún pelo, dice. Y después que declaran a Yela, Atticus le pide a Tom que se levante, y cuando se levanta, se da cuenta el público y los niños que su brazo derecho, su brazo izquierdo, era 30 centímetros más corto que el derecho y colgaba inerte al lado de su cuerpo. Tom declara que ese día trató de repeler a Mayela, y que ella siempre le pedía que le hiciera cosas, que le cortara leña, que le arreglara cosas, y ese día le pidió que le cortara un armario. Entonces le preguntan, ¿y por qué lo hacía usted? Y él contesta, porque sentía lástima de ella. El silencio reinó en la sala. Como un negro, aquí voy a usar la palabra, va a sentir pena de una blanca. Eso selló el destino de Tom. Los niños discuten la situación y Jan piensa que va a ganar el juicio. Su padre va a ganar el juicio. Dil, en cambio, llora porque siente que el abogado defensor trató de manera despectiva, el abogado de la fiscalía trató de manera despectiva a Tom, llamándolo muchacho de una manera desagradable. El reverendo Sykes, y aquí vuelvo a lo devota que era Calpurnia,
el reverendo Sykes era un presbítero afrodescendiente que un domingo en que los niños no pudieron ir a su propia iglesia, los afrodescendientes y los blancos iban a iglesias diferentes, decide Calpurnia llevarlos a su propia iglesia para que no dejen de ir a misa. Y ahí se encuentran con la First Purchase Church, que era la que dirigía el presbítero Sykes, que estaba en los quarters de la ciudad, fuera de la ciudad. Y él le dice a Jem, en ese momento, a él lo habían conocido esa vez que fueron a la iglesia, que nunca ha visto que un jurado blanco favorezca a un afrodescendiente. Y duda que esta vez sea lo contrario. Atticus hace un resumen del juicio y concluye en su alegato final diciendo que los hombres en realidad no son iguales. Pero hay un aspecto, y aquí voy a citarles textual, en este país en el cual todos los hombres son creados iguales. Hay una institución humana que hace que un pobre sea igual que un Rockefeller, el hombre estúpido igual que un Einstein, y el hombre ignorante igual que presidente universitario. Esa institución, caballeros, es la Corte. Puede ser la Corte Suprema de los Estados Unidos o el tribunal más humilde que hay en la tierra, o esta honorable sala que ustedes sirven. Nuestras cortes de justicia tienen sus fallos, como los tiene cualquier institución humana, pero en este país nuestros tribunales son los principales niveladores y en nuestras cortes todos los hombres son creados iguales. Yo no soy ningún idealista que crea prejuntillas en la integridad de nuestros tribunales y en el sistema de jurados. No estoy ante un ideal, es una realidad viva y operativa. Caballeros, una corte es tan buena como cada hombre de entre ustedes que se sienta delante de mí como jurado. Un tribunal solamente es tan sensato como su jurado, y un jurado solamente es tan sensato como los hombres que lo constituyen. Tengo la confianza que ustedes, caballeros, repasarán sin pasión las pruebas que han oído, llegarán a una decisión y devolverán este acusado a su familia. En el nombre de Dios, cumplan su obligación. El jurado condena a Tom. Solo un Cunningham, que había sido de los que estaba por lincharlo, dudó y quiso liberarlo. Pese que Bob Ewell, el padre de Mayela, ganó, queda resentido con Atticus porque lo hizo quedar como mentiroso y malo. Y cuando se lo encuentra a la salida de una farmacia, lo escupe y lo amenaza de muerte. Atticus piensa que con eso va a quedar tranquilo. Pero la tía Alexandra, la tía de los niños, cree que no, porque los que son como los Ewell pueden hacer cualquier cosa. Cuando los niños vuelven de una actividad en el colegio en que Scout se disfraza de jamón, en que solamente se le veían casi los ojos, y están atravesando un bosque oscuro, son atacados por un desconocido. Jem defiende a Scout, que queda atrapada en su traje. Cuando logra zafarse, ve a un hombre alto que se lleva a un Jem inconsciente en brazos. Lo sigue y encuentra a Jem en la casa, mal herido, especialmente en un brazo, y es atendido por el doctor Reynolds. Llega el sheriff y les cuenta que Bob Ewell yace tendido bajo un árbol con un cuchillo clavado en las costillas. Scout cuenta lo que pasó y afirma que quien los ayudó fue Boo Radley, el malo, el fantasma, el monstruo. Inspeccionan el disfraz de Scout y se dan cuenta que tenía varios cortes. El disfraz le salvó la vida. Atticus piensa que Jem fue el que apuñaló a Ewell y trata de decir que no se acuerda cuánto es la edad, pero que igual va a tener que enfrentar a un tribunal. Pero el señor Tate le dice: nunca he oído decir que va contra la ley que un ciudadano haga todo lo que pueda para evitar que se cometa un crimen.
lo cual es exactamente lo que él hizo. Pero usted quizás dirá que es mi obligación explicarle todo esto a la ciudad y no acallarlo. ¿Sabe qué sucedería entonces? Todas las damas de Macomb, incluida mi esposa, estarían llamando a la puerta de ese hombre para regalarle pasteles. A mi modo de ver, señor Finch, tomar al hombre que ha hecho a usted y a esta ciudad un gran bien y arrastrarlo con su timidez al centro de los focos, para mí eso es pecado. Es un pecado y no voy a permitir que pese sobre mi conciencia. Si fuera cualquier otro, sería distinto, pero no con este hombre, señor Finch, porque quien había apuñalado a Bob Ewell era Boo, para salvar a Jem. Cuando se va el sheriff, Atticus le pregunta a Scout si entiende qué quiso decir con todo eso el sheriff. Y ella le contesta, sí. Bueno, sería algo como matar a un ruiseñor, ¿no es cierto? Que solo canta para agradarnos, no le hace mal a nadie. Es pecado. Arthur Riley, antes de irse, le acaricia la cabeza a Jem, luego le pide a Scout que lo vaya a dejar a la casa, y ella, tras volver, le pide a Atticus que le cuente la historia de un chico que lo culpaban de todos, pero que era bueno en realidad. La mayoría de las personas lo son, Scout, cuando finalmente las ves, dijo su padre. Y aquí tenemos los prejuicios que se muestran en el libro. Los más evidentes de todos son respecto de los afrodescendientes, que viven en una parte diferente de la ciudad, no podían ir al colegio, la mayoría no sabía leer ni escribir. Calpurnia, por ejemplo, no sabe cuándo nació y celebra su cumpleaños por Navidad, tampoco sabe su edad. Tiene un tratamiento diferente por el hecho de ser afrodescendiente, acusado por una blanca. En el libro se dice que si Mayela hubiera acusado a su propio padre de violación, no estarían en el juicio. Pero como acusó a un afrodescendiente, es acusado y condenado con pruebas solamente circunstanciales. Tenemos otras discriminaciones menos evidentes, pero también están ahí, que son los niños, que deben comportarse de cierta manera, no deben saber ciertas cosas, no pueden meterse, y hay distintas clases de niños. Unos niños que son como los Finch, hijos de buena familia, por decirlo así, y Bill, que no tiene papá, y que se avergüenza de eso, y que una parte de los Finch, la tía Alexandra, lo considera menos por el hecho de no tener papá. Después tenemos el clasismo, que se nota claramente también en el libro. Hay personas que son los afrodescendientes y también la basura blanca, así también lo dice el libro. Bob Ewell y su familia es basura blanca. Hay otros blancos campesinos que son pobres pero decentes, pero tampoco no son gente como uno, como se diría antes, en que son buenos para la fiesta, para la juerga, no se pueden mezclar con uno. Y finalmente están los profesionales y los de clase alta, que descienden dentro de lo posible de personas que llegaron en el Mayflower a Estados Unidos. Los Finch no habían llegado en el Mayflower, entonces no eran tan buenos tampoco. Y se hacen muchas diferencias entre las distintas personas por el lugar donde nacieron o cómo son, que son categorías atribuidas que nosotros no podemos elegir, porque no elegimos dónde nacimos. Y después tenemos a las mujeres que se deben comportar de cierta manera, se deben vestir de cierta manera, no pueden hacer ciertas cosas, entre ellas no pueden ser jurados en ese momento en Estados Unidos. Ahí también se ve una gran discriminación. Debo decirles que el padre de la autora, que es el que inspira a Atticus, siempre quiso que sus hijas fueran abogadas y se unieran a ellas en su estudio. De hecho, llegó a cambiarle el nombre a su estudio, Lee e Hijas, para que sus hijas trabajaran con él. Una de sus hijas, Alice, efectivamente lo cumplió,
Pero Harper nunca terminó la universidad porque su sueño era ser escritora. Y lo cumplió también. Y después tenemos las personas diferentes. Las personas que escapan a lo clásico, ya sea porque han tenido conflictos con la ley, ya sea porque son más introvertidas, ya sea porque tienen capacidades diferentes, y que son tildadas de raras, que son apartadas, que son culpadas y estigmatizadas. Eso, como bien dijo Atticus en el pasaje que le leí, no debe entrar al tribunal. Todos tenemos prejuicios, tenemos que conocerlo para poder corregirlo y que cuando nosotros tengamos que juzgar a alguien, no se tiñan nuestros juicios o no tiñan nuestra sentencia. Bueno, les agradezco haberme escuchado y le doy el paso a mis compañeros. Hasta luego. Agradecemos a la fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Nel Greven, por su entretenido y análisis de Matar a un ruiseñor. Y vamos a seguir ahora con los comentarios, invitando a nuestro primer comentarista de la tarde, el escritor y juez del Juzgado de Garantía de San Vicente, Víctor Illich. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Permítame romper el protocolo, ministra, señora Ángela. Dejó la varanta en él porque decía que no quería leer y no leyó nada. Preparé estas palabras pensando en ustedes, pensando también en la gente que nos está escuchando aquí hoy día, la que nos va a escuchar mañana. Y lo hago con emoción porque me iba a reservar esto, pero no lo voy a hacer. Porque aquí estuvo gente que he conocido, don Carlos Arangui, la señora Rosa Eknem, y es emocionante estar en este lugar. O sea, no puedo desatenderme de eso, no puedo hacerlo. Así que gracias por esta oportunidad. Titulé estas palabras Matar un ruiseñor. Anatomía de la injusticia. Se dice que es de buena educación hablar a los demás de lo que les interesa, no de lo que le interesa a uno. Voy a repetir esta frase. Se dice que es de buena educación hablar a los demás de lo que les interesa, no de lo que le interesa a uno. Por tanto, no hablaré en esta ocasión sobre la amistad de Harper Lee y Truman Capote, tampoco sobre los linchamientos de afroamericanos que motivaron la canción Strange Fruit de 1939, interpretada por Billie Holiday. No profundizaré en las paradojas que son posibles de advertir en esta obra Matar un ruiseñor, percibido como una obra contra el racismo. Tampoco voy a hablar de la película de 1962 protagonizada por Gregory Peck, homónima del libro que nos convoca, y que obtuvo nominaciones y premios. No hablaré del profeta Isaías, ni de los centinelas y su vinculación con Harper Lee, tampoco de Cicerón y su amigo Atticus, ni de la democracia, ni de Hitler, ni el fascismo de baja intensidad de Antonio Méndez Rubio. Finalmente, no hablaré de Abuelto, de Timur Vermes. Entonces, ¿de qué voy a hablar? ¿De qué voy a hablar? De la anatomía de la injusticia. ¿Puede un libro dar para tanto? ¿Alguien podría consultar esto y preguntarse? Sí, este sí. Algunos sostienen que hay una brújula interior en cada uno de nosotros. ¿Cómo es posible advertir esto? Aquello, afirman, es que somos sensibles al desequilibrio. Somos sensibles al desequilibrio. Quizás no estemos tan conscientes de ello, pero nuestro cuerpo lo percibe e incluso lo podría somatizar. La náusea, que a ratos se menciona en esta novela, lo grafica. En otras palabras, hay un sentido de justicia connatural a nuestro ser. Por eso somos tan sensibles a detectar cuando somos víctimas de un agravio. Cuando somos víctimas de un agravio, lo sentimos, lo siente nuestro cuerpo.
aquello que comúnmente denominamos injusticias, ya sea porque nos hemos sentido ofendidos o alguien se aprovechó de nosotros o abusó derechamente del vínculo que teníamos. Así de simple. Es así como es posible detectar un elemento común a toda injusticia. ¿Cuál es? ¿Cuál es, Amanda? No respetar los límites. No respetar los límites. Sabemos que hay límites naturales, como los ríos, los océanos, las montañas. Otros son autoimpuestos, límites convencionales u organizacionales, límites sociales, culturales, límites tácitos o explícitos, límites legales. En otras palabras, toda injusticia traspasa un límite. Toda injusticia traspasa un límite. Aquí surgen varias preguntas. ¿Cuál es el límite? ¿Cómo saber si es un límite flexible o no? Y si lo es, ¿qué tan flexible? Un antiguo proverbio hebreo llama a no traspasar el lindero antiguo. Aquí antiguo no es sinónimo de conservador. Y no es el antónimo de progresista. ¿Se han preguntado quién fija esos límites? ¿Quién fija esos límites? Nuestro propio cuerpo humano tiene limitaciones. Y esas limitaciones nos permiten mantenernos con vida. Somos vulnerables a la temperatura. Absolutamente, cuando hace frío, cuando hace mucho calor. A la falta de agua, a la falta de sueño, a algunos alimentos. No estamos diseñados para volar, pero podemos volar. ¿Y cómo lo sabemos? Tomamos precauciones de seguridad en los aviones y si nos lanzamos en paracaídas o parapente. Los límites se vinculan al orden inevitablemente. Voy a repetir esto. Los límites se vinculan al orden inevitablemente. Y el orden se vincula con la armonía. Aquí es necesaria una digresión. Aquí agradezco esta digresión porque conversando con un profesor de la Facultad de Arte, un académico de experiencia, experto en armonía musical, me explicaba esto porque traté de preguntarle a varios músicos y bueno, él me pudo contestar de alguna forma no tan abstracta en qué consistía y tomé nota de esto. En la armonía, Claudio Acevedo Olgueta se llama, en la armonía se eligen y se combinan dos o más notas musicales con el objeto de crear cierta sonoridad, preferentemente a base de acordes. Esto a fin de producir progresiones o secuencias armónicas que el compositor deliberadamente, con dolo directo, diría un penalista, dispone de una forma u otra para un fin, conmover o evocar una determinada emoción. Por ejemplo, la tristeza. ¿Y qué vinculación puede tener esto con la justicia? ¿Es legítima la pregunta? ¿Qué vinculación puede tener esto con la justicia? Dicen que aplicar la ley es más fácil que administrar justicia. Algunos pretenden que los jueces solo se limiten a aplicar la ley, lo que se traduce en que se censure o derechamente se condene cualquier opinión o argumento que escape a lo explícito de la ley. Afuera queda cualquier atisbo de emocionalidad o de opinión personal. Pero si entendemos administrar justicia como un arte, lo que implica aprender y conocer cierta técnica y armonizar no tan solo los textos escritos, sino también principios generales del derecho que inspiran, imperan y a ratos están contenidos en normas legales, es posible ser algo más creativo, siempre respetando los límites de la ley. Atticus lo sabía. ¿Estamos conscientes de que aplicar la ley es más fácil que administrar justicia? ¿Estamos conscientes de eso? ¿Los jueces? Esta última requiere armonizar más elementos para una solución adecuada. Es un desafío, indudablemente. Una justicia que respete la ley, por supuesto, el límite, pero que nos permita volar. Que nos permita volar. No se trata de torcer la ley. Se trata de desear ser justos en la resolución de una situación. ¿Queremos ser justos realmente? Y aquí cabe una interesante hipótesis. ¿Se puede aplicar la ley sin desear ser justos? Es cosa de responsabilizar al legislador y aplicar sin asco una norma. Y si quien interpreta una pieza con un instrumento musical lo hace con habilidad, siendo muy bueno, incluso destacado, eso no implica que sepa o pueda armonizar musicalmente una obra. Que sepa un instrumento musical no significa que pueda armonizar una obra.
Ser juez es conocer la ley, indudablemente, y muchos son hábiles en aplicarla. He conocido jueces brillantes en este aspecto. Ellos estaban conscientes de que ser juez es difícil, y ser un buen juez es aún más difícil, y que aplicar la ley es muy distinto a saber armonizar algo y buscar la justicia. Tenemos que estar conscientes nosotros también de esto, por nuestro propio bien, por el propio bien de los jueces, para evitar las falsas expectativas, las propias y las ajenas. Y siguiendo la idea de la armonía, ¿cuál es nuestra tendencia natural? ¿Hacia el orden o hacia el caos? ¿Hacia la armonía o la disonancia? Alguien podría preguntar, ¿es posible juzgar solo por las apariencias? Absolutamente, absolutamente. Es algo que hay que evitar. El injusto juzga según las apariencias. El envoltorio, lo externo, lo evidente. Voy a repetir esto. El injusto juzga según las apariencias. Siempre se juzga la personalidad de los demás. Las primeras impresiones son muy relevantes para ello. Siempre buscamos puntos en común y diferencias con quienes nos rodean, en las reuniones de apoderados, en el trabajo, en el colegio, donde sea. Se dice que buscamos a nuestros iguales. Es natural y habitual. Pero el riesgo es ser sectario, y de eso hay que estar conscientes. En este sentido, todos llevamos un juez dentro de nosotros. Algunos de ustedes ya me juzgaron, absolutamente. En 30 segundos hicieron una impresión de mí, sin conocerme mayormente, en absoluto. Nunca han estado en mi casa, no conocen a mi familia, ni a mis hijos, ni a mi esposa. Y sin conocerme. ¿Se fijaron en cómo hablo, cómo me visto, cuáles son mis expresiones faciales, si muevo o no las manos, cuál es mi vocabulario? Así fue, estoy seguro, porque así somos. Conócete a ti mismo. Yo complementaría este aforismo griego con otra aseveración. El conocimiento sin dirección yerra en el blanco. Lo voy a repetir de nuevo. El conocimiento sin dirección yerra en el blanco. ¿Cuánto nos conocemos? ¿En qué área nos conocemos mejor? ¿En qué áreas podríamos conocernos mejor? Más, ¿tenemos alguna meta al respecto? Y otra persona podría preguntar también, ¿cómo evitar juzgar según las apariencias? Legítima la pregunta. Interesante. Pues examinando y ponderando elementos de contexto. Como decía una serie, aquí Cultura Pop Total, de los Thundercats, ver más allá de lo evidente, ver más allá de lo evidente, reflexionando, deteniéndose en pensar y no dando lugar a la automatización. Es nefasta. ¿Difícil? Lo es. Lo es. Requiere esfuerzo, como todo aquello que nos importa realmente en la vida. Siempre se habla de administrar justicia hacia otro, pero ¿somos justos con nosotros mismos? ¿Respetamos nuestros propios límites? ¿Tratarnos con cuidado a nosotros mismos? Es lo básico, lo elemental. Por ejemplo, cuidar este cuerpo con el cual administramos justicia. Cuidar adecuadamente de nuestra alimentación, de nuestra calidad de sueño, de mantenernos en movimiento. Pregunto, ¿somos justos con nuestros padres, con nuestros hijos, con quienes tenemos vínculos íntimos? ¿O con nuestros vecinos, los Radley de nuestra vida? Los Atticus, las Calpurnia, las tías Alexandra, los Tom Robinson que podrían aparecer. ¿Les damos la atención y el cuidado que requieren o necesitan? ¿Somos cuidadosos realmente? ¿Qué tanto vivimos para ello? ¿Qué tanto vivimos para ellos? Es necesario en este sentido evidenciar nuestros prejuicios, reflexionar, no actuar en forma automatizada. Todos tenemos prejuicios, lo dijo Nell. Lo reafirmo, estoy de acuerdo. Ideas preconcebidas o anticipadas sobre algo o alguien que nos predisponen. Esto es lo que hacen los prejuicios, nos predisponen y distorsionan nuestra percepción, absolutamente, distorsionan nuestra percepción de las personas, de la realidad, de todo. Esto puede generar cierta confusión o ceguera mental, no ver lo evidente. Por eso es importante estar conscientes de esa predisposición. No debemos enjuiciar sin conocer o sin tener todos los antecedentes, todos los elementos sobre la mesa. Esto se puede vincular con los sesgos de confirmación que se habla en psicología y con las falacias argumentales de lógica. Pueden coexistir tantos prejuicios como personas.
voy a repetir esto, pueden existir y coexistir tantos prejuicios como personas, aunque solo existe una clase de personas. Una clase de personas solamente existe, los seres humanos. No todos los prejuicios son malos o provocan un resultado dañino. Saulo de Tarso dijo, examinar todo y retener lo bueno. Por otra parte, están los estereotipos, esas generalizaciones acerca de un grupo o colectivo de personas. Nos ayudan a comprender el mundo que nos rodea absolutamente, pero lo simplifican a tal punto que minimizan o ignoran aspectos o elementos que nos podrían ayudar a dar un trato más adecuado a determinada situación. No tendré tiempo para hablar de la incoherencia discursiva y las falsas expectativas, de la indiferencia hacia los imputados o la indolencia hacia las víctimas, porque el tiempo también es un límite al cual debemos ajustarnos. Todos estamos sujetos a un plazo. Ya saben, todo tiene su tiempo. No obstante, puedo agregar que el libro alude en el capítulo 12, específicamente, segunda parte, léalo, a las disonancias del lenguaje, esas brechas que dificultan la comunicación. Es que administrar justicia también implica hablar con claridad. También implica eso. Por tanto, parece oportuno terminar vinculando esta actividad con el lenguaje claro como principio rector. Para ello citaré un breve texto de un fallo dictado en el contexto de un juicio por abuso sexual, que me pareció pertinente. Esto escribió un juez. Por último, dijo este juez, lo que pretende este fallo no es tan solo administrar justicia como solicitó el padre de la víctima ante estrados, sino desde esta posición, resarcir en algo la dignidad y honra de un adolescente, menor de edad a la fecha de los hechos, que hoy es una mujer joven y que el tribunal espera que desarrolle su máximo potencial posible en aras no tan solo de su bienestar, sino del de todos, ya que lo que haga o deje de hacer con su vida siempre impactará a quienes le rodean. Y como no es posible una justicia distante cuando se emite un fallo, ya que el corazón de los jueces me emocioné. Aquí no hay un relleno, ¿cierto? No, no se puede. Ya que el corazón de los jueces y juezas de este país también late. Como el corazón de las víctimas o de los imputados. Una justicia restaurativa, con un lenguaje claro. Yo no pensé que me iba a emocionar en esta parte. Late el corazón de los jueces. Late. Como el corazón de las víctimas o de los imputados, una justicia restaurativa, con un lenguaje claro sobre el propósito de esta decisión. En algo puede contribuir a la salud emocional de esta víctima, sabiendo que un juez de la República la escuchó, ponderó las versiones y valoró lo escuchado desde una perspectiva de género, para finalmente creer en su relato. Hoy ustedes son el jurado sobre esta exposición, absolutamente. Con quiebre y todo. Tienen nombre y apellido. No son una turba los que están escuchando ahí. Tienen nombre y apellido detrás de las cámaras. Algunos los conozco, absolutamente. Por eso les puedo decir, ánimo, ánimo Nel, ánimo señora Ángela, ánimo. No lo digo desde el optimismo ingenuo, sino desde los ejemplos que he visto y conocido, ya que algunos en forma implícita me han enseñado que aunque no es fácil, es posible administrar justicia. Y a quienes no conozco,
Les puedo decir, iba a decir sin circunloquios, pero suena demasiado rebuscado, ¿cierto? Sin rodeos, sin rodeos. Pónganse en el lugar de los jueces durante 1 minuto. 1 minuto es suficiente. 1 minuto basta. 1 minuto. Con eso es suficiente, porque matar a un ruiseñor sería un pecado en él. Es decir, sería errar en el blanco. Y si no me creen, o hay algún escéptico entre nosotros, está en todo su derecho, pero antes de juzgar, lean este libro, porque hace bien. Y lo que hoy es un ejemplo, mañana podría ser una realidad a afrontar. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado, y muchas gracias por recordarnos que ciertamente los corazones de jueces y juezas también laten, y que a veces desde la otra parte cuesta ponerse en ese lugar. Después de este emotivo comentario, quisiera reiterarles que pueden hacer sus preguntas a través del chat, las cuales serán contestadas al final de las exposiciones. Y continuamos con nuestra segunda comentarista, la abogada Amanda Olivares. Muy buenas tardes. Agradezco la invitación a la ministra. Agradezco también las exposiciones de coexpositores y a todos los presentes, sea presencialmente o telemáticamente, sincrónicos o asincrónicos. Voy a hacer un breve comentario de esta novela, hacer algunos énfasis respecto de la historia en general. Quisiera hacer el énfasis de que esta novela ocurre en Alabama. Esto es importante porque la historia relatada por Harper Lee y por la narradora, que sabemos es esta niña, Scout, ocurre enlazada en un momento histórico muy importante en Estados Unidos. La historia tiene lugar en Alabama. Alabama es un estado que había perdido en la guerra de secesión. Guerra motivada en parte por el conflicto que es la esclavitud. Y nos encontramos 65 años después de la guerra de secesión. En ese momento tiene lugar esta historia, en 1930. En un estado derrotado. Y atravesado por este conflicto racial del que la historia da cuenta, ¿no? Esto es muy importante y yo creo que la autora lo tiene muy en consideración y plantea, de cierta manera podríamos decir, hay una tesis que atraviesa el libro y que yo creo que se puede leer en los primeros párrafos de la novela. La primera frase por la que empieza, la narradora dice así: cuando se acercaba a los 13 años, mi hermano Jem sufrió una peligrosa fractura del brazo derecho a la altura del codo. El brazo izquierdo le quedó algo más corto que el derecho. A propósito, una nota al pie, me acabo de dar cuenta de que el personaje, el hermano de Scout, la narradora, tiene el brazo más corto tal como lo tenía Tom Robinson, producto de esta anécdota que nos va a contar a lo largo de toda la historia. Entonces, ya, Scout dice esto, cuenta esta situación. Mi hermano tiene el brazo un poquito más corto por una fractura que sufrió. Luego de leer toda la novela, nosotros nos vamos a dar cuenta de que la razón por la que tiene el brazo más corto es porque el niño fue atacado por el padre de la víctima de la presunta violación cometida injustamente. Acusada injustamente a Tom Robinson. ¿Qué dice luego? Justamente en la primera página de la novela, Scout dice: cuando hubieron transcurrido años suficientes para examinarlos con mirada retrospectiva, a veces discutíamos los acontecimientos que condujeron a aquel accidente. Es decir, los niños se debatían, ¿no? Scout y Jem
Estos dos hermanos conversaban y se preguntaban qué llevó a que Jem sufriera esta fractura en el brazo. Y tienen distintas hipótesis. Scout sostenía que Ewell fue la causa primera de todo ello. Ewell es este padre de la víctima que habría sido violada por Tom Robinson, acusación que luego nos enteramos es falsa. Jem sostenía, por el contrario, que empezaba el verano en que su amigo Dill los visitó y se obsesionó con la idea de hacer salir a Boo Radley de su casa. Ahí ya tenemos dos hipótesis. Y luego Scout replicaba que, puestos a mirar las cosas con tanta perspectiva, estoy citando, todo empezó en realidad con Andrew Jackson. Si el general Jackson no hubiese perseguido a los indios Creek valle arriba, Simon Finch nunca hubiese llegado a Alabama. Entonces la niña plantea otra hipótesis y dice, en realidad todo esto empezó cuando Andrew Jackson, que fue un presidente de los Estados Unidos, 7º presidente de los Estados Unidos, y que dirigió una campaña militar contra los indios Creek que habitaban en el territorio de Alabama antes de que el estado de Alabama se constituyera, ¿no? Era en ese momento en el que había empezado esta historia que nos está narrando a lo largo de Matar a un ruiseñor. Por lo tanto, la pregunta que está planteando, podríamos decir, o la hipótesis más bien que está planteando la autora, tiene que ver con la pregunta por en qué momento empieza este conflicto. Empieza cuando Ewell atacó a mi hermano, empieza cuando Dill llega en el verano y tenemos travesuras y tratamos de hacer de que Boo Radley salga de su casa, o empieza incluso antes, cuando Andrew Jackson dirigió la campaña militar para sacar a los indios Creek del territorio de Alabama y constituir el estado. Por lo tanto, es una historia, ¿no? Es una anécdota quizás personal, quizás familiar, pero que en realidad está entrelazada con la historia de un país, de una comunidad política, de una sociedad. Y los niños se dan cuenta de eso. Se dan cuenta de que eso que les ocurrió a ellos, esa anécdota situada en los años 30 en el estado de Alabama, en realidad da cuenta y se enlaza con una serie de acontecimientos que en realidad afectan a la sociedad completa. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué me parece que es importante subrayar esto? Porque me parece que aquí en esta novela nos presenta una situación que es muy relevante, a la que el derecho constantemente se tiene que enfrentar. Que es el hecho de resolver conflictos que afectan nuestra vida en comunidad y resolverlo con herramientas que a veces no son suficientes o no son lo suficientemente comprensivas del conflicto que está tratando de resolver. Digo esto en particular porque la situación que es objeto del juicio en la novela, la presunta violación de Tom Robinson a la hija de Bob Ewell, Mayela, perdón, se me había olvidado el nombre, ese conflicto, esa violación, en realidad da cuenta de un conflicto más profundo que atraviesa la sociedad norteamericana, que es el problema racial, la discriminación, que por lo demás es parte del conflicto que afectaba al estado de Alabama durante la Guerra de Secesión. Y por lo tanto, lo que se está juzgando en ese juicio, aquello sobre lo que se debate, va mucho más allá de esa violación, de esa presunta violación, acusada injustamente. En realidad lo que se está juzgando es el problema racial que afecta a todos los habitantes de esa comunidad política. Y sin embargo, ese conflicto se juzga con un vocabulario que le queda estrecho, que es hablar de este delito de violación, cuando en realidad aquello de lo que se está hablando es de las diferencias y la segregación, la discriminación que afecta a la comunidad política. Los personajes se dan cuenta de esto. Scout se da cuenta, Jem se da cuenta, Atticus se da cuenta, el juez Taylor también se dan cuenta de esto.
Se dan cuenta de que están juzgando una situación particular, pero que con un vocabulario que no lo abarca. Están juzgando una violación, pero que en realidad el conflicto es mucho mayor, es mucho más profundo. Y se dan cuenta de eso estos personajes, yo diría, porque tienen una formación, porque han sido educados, porque han estudiado las leyes, porque han estudiado las ciencias sociales y las ciencias jurídicas, ¿no? Que es lo que uno estudia cuando estudia para ser abogado. Tienen las herramientas conceptuales para entender la profundidad del problema, pero sin embargo se enfrentan con un derecho que no les da las herramientas jurídicas para enfrentar ese problema de manera comprensiva, de manera que lo abarque realmente en su profundidad, en sus complejidades. Y eso yo creo que es en el fondo la idea que quiero transmitir a través de esta exposición. Creo que nos dice algo que es muy importante para nosotros, para los operadores del derecho, para los abogados, para los jueces, para los defensores, para los fiscales, que tenemos una misión, ¿no? Tenemos una cierta responsabilidad, porque nosotros tenemos una herramienta, que es las herramientas jurídicas, ¿no? Que nos ofrece este sistema, este marco, que es el derecho. Y tenemos una cierta obligación de empujar esa herramienta de tal manera que nos permita efectivamente abordar los conflictos que afectan a nuestras sociedades con conceptos, con categorías que los comprendan realmente. No obliterándolos, no sesgándolos, no viéndolos parcialmente como ocurre en la situación narrada en esta novela, que, claro, este conflicto racial en realidad se juzga con estas categorías de la violación cuando efectivamente nos damos cuenta que no se trata de eso, sino que va mucho más allá. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad? La responsabilidad es forzar esas herramientas jurídicas, es estirarlas, podríamos decir, de tal manera que efectivamente nos permitan comprender los conflictos de manera comprensiva, en la profundidad que tienen, en la densidad que tienen, en la complejidad que los constituye. Y eso yo diría es tarea de nosotros, ¿no? De los operadores del derecho. Esa yo diría que es la tarea fundamental y es lo que nos va a permitir eventualmente acortar esa brecha, brecha compleja y dolorosa que separa la idea de aplicar el derecho de la idea de hacer efectivamente justicia. Gracias. Agradecemos a la abogada y académica Amanda Olivares sus comentarios y les dejo ahora entonces con la ministra Ángela Vivanco, quien dirigirá las preguntas que se han realizado al panel. Bueno, han sido extraordinarias exposiciones, no solamente por su contenido, sino por la emoción y compromiso que se ha puesto en ellas. La palabra dicha con emoción tiene un gusto, un sabor distinto que la sola palabra. Así que les agradezco mucho a todos por sus estupendas exposiciones. La primera pregunta para Nel. A su juicio, ¿la Administración de Justicia está desprovista de prejuicios y estereotipos en nuestro país o también es una realidad? Bueno, la verdad es que todos como seres humanos tenemos prejuicios y todos, no solamente los que somos jueces tenemos prejuicios, sino que cuando uno conoce por primera vez a una persona, en 5 minutos le toma la foto, por decirlo de alguna manera, y dice, esta persona es simpática, es pesada, fue que no haya abierto la boca, y resulta que ya la tildamos de alguna manera, de acuerdo a categorías que todos tenemos insertas en nuestra mente. Por lo tanto, no estamos libres de prejuicios y por eso lo importante es estudiar para comprender cómo estos prejuicios se manifiestan, cómo los tenemos nosotros mismos y cómo corregirlos, de manera que no se plasmen en nuestra sentencia. Porque puedo ser la peor persona del mundo, ustedes me pueden odiar, pero cuando dicto sentencia
tengo que ser la más justa y la más ecuánime. Independiente de si soy simpática, si soy pesada, si soy introvertida, extrovertida, en mi sentencia tengo que ser neutral. Y eso es lo importante. Muy bien. Para Víctor, ¿la moralidad de un juez influye en el fallo? Si es así, y tenemos que hacer alguna objeción moral sobre él, ¿podría igualmente cumplir la función de juez? Buena pregunta. Buena pregunta. Buena pregunta porque me hace acordar de una parábola del juez injusto, que aun siendo injusto, dicen que hizo justicia a la viuda. Por lo tanto, en forma automática, hacer la ecuación de que pudiera quedar inhabilitado, creo que sería más para un debate, abierto a discusión, pero depende de la moralidad, depende de lo que se quiera sacar a colación respecto de esa moralidad. Pero en principio, depende, diría yo. Como buen abogado, diría depende de la circunstancia, el caso concreto. Pero me hace acordar de esta parábola, como decía, del juez injusto. Y tiene un sentido, ¿no?, de esta perspectiva, de que no obstante este arquetipo de un juez injusto pudo hacer justicia a la viuda, por una razón diferente a lo que la gente puede pensar, pero termina haciendo justicia. Como lo que decía en él, respecto de que independiente del temperamento, eventualmente va a procurar aplicar la ley. Ahora, va a depender del caso concreto, por cierto, y de qué inmoralidad se puede estar sacando a colación. Sí, claro, absolutamente. ¿Sí? Muy bien, Una respuesta reflexiva. me parece muy bien. Amanda, cuando se habla de literatura, se habla de estereotipos. De alguna manera uno estereotipiza personajes, ¿no? ¿Hacemos lo mismo en la vida real y puede ser que la justicia pudiera basarse en estereotipos que tenemos sobre lo justo, lo injusto, la culpabilidad, la inocencia? Bueno, yo diría que efectivamente los estereotipos estereotipos nos permiten pensar, podríamos decir, nos permiten hacer distinciones, nos permiten categorizar. No son completamente malos, son de algún modo son una herramienta. La cuestión es que los estereotipos no deben ser absolutos, deben estar sujetos a crítica y a distancia reflexiva. Por lo tanto, la literatura, al ofrecernos estereotipos, nos da herramientas para pensar la realidad con esa distancia, porque no somos partícipes de la historia que estamos leyendo. Y esa misma distancia es la que tenemos que aplicar luego en la vida real para evitar caer en los estereotipos como si fueran absolutos. Muy bien. Para Nel, de Franz Moller, la pregunta: si el alegato de clausura del abogado Atticus Finch fue brillante en retórica, apoyo normativo y manejo de la evidencia, ¿por qué no produjo efecto alguno en los oídos del jurado? ¿Hay algo más frustrante para un litigante que alegar ante una pared? Debo decirles que nunca fui litigante porque primero trabajé en un banco y después me vine al Poder Judicial, por lo tanto nunca me enfrenté a ese tipo de paredes, pero el problema estaba en las personas y como lo dice el reverendo Sykes, nunca había visto que un jurado blanco le hiciera justicia a un afrodescendiente. Él lo dice un negro. Por lo tanto, por más que él tuviera buenas razones, que las pruebas fueran circunstanciales, que el alegato fuera sólido y convenciera, emocionara, como el prejuicio era mayor, y lamentablemente, y ahí también el libro toca el tema, pero obviamente que por la extensión del tiempo que teníamos no se podía tratar, muchas veces se habla que deberíamos cambiar nuestro sistema por un sistema de jurados, porque la gente normal es más sensata que los jueces, porque ven que a veces lo que, por ejemplo, ven una noticia en la televisión y dicen, esto debiera ser así, porque el periodista, porque esto, porque lo otro, pero para realmente tomar una decisión hay que ver la causa y saber ahí la justicia no de lo que se decidió.
Y ahí en este libro se plantea justamente eso, que los jurados pueden ser mucho más injustos que el juez porque no conocen la ley y no siempre están elegidos entre los más ecuánimes, sino que puede ser que sean los que tienen tiempo, los que siempre van, los que aceptan, y por lo tanto no necesariamente el tener uno u otro sistema va a garantizar que la decisión sea justa desde la perspectiva del público. El público tiende a juzgar por lo que ve en la televisión. El juez tiene que fallar por lo que tiene en su expediente, las pruebas y, en definitiva, la ley. Para Víctor, hablando justamente de la ley, ¿cuál es el límite para el juez al intentar armonizar el derecho y el concepto mayor de justicia, cuando el derecho como expresión del legislador y por tanto del soberano refleja a su vez los prejuicios propios de la sociedad? Buena pregunta. ¿Cuál es el límite? Es que es una pregunta que puede uno caer en cierta respuesta retórica, pero el límite precisamente es la ley, porque a pesar de todo lo que uno pueda criticar la ley, y como lo decía en el comentario, la administración de justicia implica armonizar muchos elementos. Uno de esos elementos está compuesto por la ley y hay principios generales del derecho. Hoy día podemos recoger también legislación internacional que puede recoger ciertos principios que puedan ser aplicables en términos legales a algún caso concreto. Pero siempre va a estar el límite de la ley, siempre va a ser el límite de la ley. En ese sentido es un desafío. O sea, me gustaría decir una respuesta mucho más fácil. 2 más 2, 4, pero no es así, es mucho más difícil. Por lo tanto, el límite es la ley. Y por último, una última pregunta para Amanda. Amanda, el hecho de que se tengan a la vista los antecedentes de las personas cuando se resuelve, ¿es indiciario de algún tipo de prejuicio? ¿Debiéramos ver el pasado de una persona para resolver en el presente o no? Creo que depende de la mirada con la que se vean esos antecedentes. En realidad el prejuicio no está en los antecedentes, está en la mirada del que juzga, ¿no? Y que no juzga, sino que prejuzga. Que quiere decir que juzgas antes de estudiar, antes de entender, antes de abocarse a la materia sobre la que tienen que decidir. Entonces, claro, no diría que tener los antecedentes a la vista sea una manera de tender hacia el prejuicio, sino todo lo contrario. Esos antecedentes son lo que permiten juzgar en vez de prejuzgar. Efectivamente, bueno, han quedado tantos temas, ¿no? Si jurados o jueces, si el pasado es indiciario del presente o no, hasta qué punto nuestra moral, nuestros principios, nuestra interioridad de alguna manera influye en las decisiones que tomamos como jueces. Bueno, y finalmente, ¿no es cierto? Ya lo decía Víctor, los jueces tienen corazón, los jueces son humanos y en consecuencia no son infalibles, pero sí están comprometidos con la alta tarea de hacer justicia. Muchas gracias a nuestros extraordinarios invitados de hoy, muchas gracias al público. Les queremos comentar que durante el mes de julio vamos a tener un receso, dado que hay diversas vacaciones de invierno de universidades, colegios y otros, y vamos a retornar la primera quincena de agosto. Con este ciclo les vamos a avisar oportunamente fecha, expositores y qué libro. Así que por favor estén atentos a nuestras comunicaciones del Poder Judicial. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias a quienes casi centenar de personas, no, el centenar de personas me dicen que nos acompañaron vía Zoom, y a quienes también nos acompañaron a través del canal judicial. Y como dice la ministra Vivanco, los invitamos a seguir participando de este ciclo que cumple hoy día ya 6 exitosas jornadas, y los dejamos invitados para la sesión, creo que es el miércoles 30 de agosto, eso me dicen, pero vamos a avisar por redes sociales y por la red del Poder Judicial.
Y les recordamos que todos los libros que se han visto en los ciclos, o sobre sus ciclos, se encuentran disponibles de forma gratuita y digital en el sitio web de la Biblioteca Pública Digital del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Asimismo, les informamos que desde mañana esta actividad estará disponible en el canal de YouTube para que puedan revisarla y compartirla. Muchas gracias y tengan ustedes muy buenas tardes.